¿Qué tan frecuente es un fraude inmobiliario? Esa es una pregunta que para muchos podrá extrañar la respuesta, porque en realidad el fraude inmobiliario es uno de los métodos más frecuentes de robo que existe actualmente en Costa Rica. De hecho, en enero de este año, enero-febrero, salió una entrevista que le hicieron a Melissa Lara Rodríguez, fiscal de Primer Circuito Judicial de San José, donde le consultan precisamente por esa frecuencia de los robos o las estafas de los bienes inmuebles. La respuesta es que hay una estadística que dice que actualmente cada 5 días se roban una propiedad por medio del fraude inmobiliario y cada semana se roban un vehículo. De modo tal que a partir de esa estadística podemos responder algo que para muchos podría extrañar, y es que es más frecuente, es más fácil robarse una propiedad que robarse un vehículo. ¿Cuál es la diferencia entre robarse una propiedad y robarse un vehículo? Quien se roba un vehículo detecta inmediatamente cuando sale del supermercado o cuando se despierta el día siguiente y ve que el vehículo no está en su casa, que el vehículo no está. La propiedad siempre va a estar ahí, la propiedad nadie se la puede llevar. Y es una manera silenciosa de cometer un hecho delictivo. ¿Por qué? Porque precisamente como la propiedad sigue en el mismo lugar, nadie se va a dar cuenta que tal vez hace 3 meses, 2 meses, a mí ya me robaron la propiedad en el registro nacional. ¿Cómo? Bueno, por los diferentes mecanismos que hay. Robarse una propiedad es sencillo en el sentido de que existen muchos portillos lamentablemente que están al alcance de los delincuentes y se pueden robar de diferentes maneras. La manera más común de robársela es por medio de suplantaciones de identidad, por medio de falsificación de documentos, falsificación de firmas, todos con un mismo denominador común, y es que se requiere la presencia de un notario público corrupto, un notario público que incumple sus funciones y que se presta, en algunos casos, para formar parte de bandas criminales que cooperan con otros sujetos para poder llevar a cabo estos fraudes a nivel registral. Por supuesto que hay excepciones. ¿Cuáles son las excepciones? Pues aquellos notarios más inexpertos o los que no tienen los cuidados mínimos necesarios en su función notarial, que son aprovechados por otras personas para entonces lograr engañar a este tipo de notarios. Es muy frecuente, por ejemplo, el uso de cédulas de identidad falsas, pasaportes falsos. Nadie tiene idea ahora cómo es que hacen documentos tan reales y usted manda un notario que participó en una compra-venta que fue fraudulenta y el notario le va a decir, pero mire, yo tengo todo aquí en mi archivo de referencias, tengo la copia de la persona que vino, tengo el pasaporte, tengo la copia del poder, el estudio registral, tengo todo, pero fue un notario que fue engañado con algún documento falso. Entonces, vulnerabilidades siempre existen y los notarios, por más éticos que sean, siempre la experiencia puede ser que en algunos casos sea uno de esos portillos que también pueden tener los notarios que son correctos. Esa falta de experiencia o falta de cuidados mínimos que deberían de tener todos los notarios hace que también, no solamente desde un punto de vista totalmente delictivo con un notario que se puso de acuerdo, se puedan robar una propiedad, sino que por medio del engaño de un buen notario, digamos un notario honesto pero inexperto, puedan también llevarse a cabo estos fraudes registrales. Bueno, significativo, mucho. Digamos, desde el punto de vista del impacto es bastante, porque el país como tal se ha impactado. Inversionistas nacionales e inversionistas extranjeros, al darse cuenta que Costa Rica es un país donde existe una vulnerabilidad muy alta a los bienes que puedan adquirir y que los mismos sean robados, hace que haya menos atracción para hacer esa inversión nacional o extranjera. Ahora, si la pregunta es quién está más propenso a verse afectado, el nacional o el extranjero, yo aquí no haría ningún tipo de diferencia a nivel de nacionalidad. Ambos están completamente expuestos. La diferencia la haría yo más bien en temas de edad. ¿Por qué en temas de edad? Porque lo cierto del caso es que actualmente, y precisamente en esta entrevista que también brindó doña Melissa,
se ha establecido que las personas adultas mayores por diversas razones son quienes son más propensas a verse envueltas en un fraude registral, porque tal vez no tienen la experiencia de estar revisando sus propiedades, porque por descuido no saben que tenían fincas en algún otro lugar, porque no contratan abogados, o porque cuando se le presenta a alguna persona a presentarles un negocio que es falso, pues es más fácil engañar a una persona adulta mayor que posiblemente no va a tener mucho conocimiento en muchos temas que a una persona más joven. Igual que con cualquier otro tema, actualmente, por ejemplo, en las llamadas telefónicas que son estafas, todos hemos visto que las personas que están siempre entrevistadas en noticias, que son los afectados, son los adultos mayores, ¿verdad? Porque también, lamentablemente, con la evolución de la tecnología, las personas que están involucradas en estos crímenes de falsedad, de estafas inmobiliarias, utilizan la tecnología que tienen a su disposición. Ahora, por ejemplo, con la inteligencia artificial, y eso va a disparar todavía aún más las posibilidades de estafas y de fraudes registrales. Y los adultos mayores que no están acostumbrados, no tienen acceso a estos mecanismos, pues desafortunadamente van a seguir siendo víctimas de todos estos implementos que van a poder tener los delincuentes. Entonces, yo no podría decir que si los extranjeros o los nacionales son los que están vulnerables, son ambos, son ambos. El tema está en las personas que hacen negocio en Costa Rica. Todos los que hacemos negocios en Costa Rica vamos a vernos expuestos, lamentablemente, siempre a ese riesgo de ser objetivos de estos grupos criminales. De hecho, ahora en estos casos que han salido en las noticias, por ejemplo en el caso de Madre Patria, donde se han detenido un montón de personas involucradas en fraudes registrales, encontramos no solamente a personas particulares, no solamente notarios, sino también hasta jueces de la República. Es decir, hay jueces que se dedican además a asesorar a grupos criminales. Entonces, si hay algún tipo de portillo legal o pared legal con la que se van a encontrar los criminales para poder seguir actuando y realizando sus actos delictivos, pues el hecho de que puedan contar con la asesoría de jueces de la República, pues les va a facilitar aún más poder brincarse esas barreras legales que existen, que son barreras precisamente de protección para que las personas delincuentes no puedan fácilmente vulnerar el sistema, pero lamentablemente lo están haciendo. También hay registradores, hay registradores que forman parte de grupos delictivos que entonces a lo interno del registro nacional pues también facilitan la comisión de hechos delictivos. El sistema nunca va a ser perfecto, siempre va a tener esos huecos, esos vacíos por ahí, a raíz de la corrupción que evidentemente siempre ha existido en el sistema. Entonces, no solamente por participación de notarios, sino también porque hay vacíos legales en los sistemas y en los procedimientos. Por ejemplo, si tuviéramos procesos o normas más rigurosas a la hora de realizar escrituras, porque actualmente podríamos creer que todo está perfecto, pero no, siempre hay vacíos por ahí. Si fuéramos más rigurosos, por ejemplo, exigiendo que junto con las escrituras públicas se tenga que adjuntar como anexos y para que estén visibles para el registrador los archivos de referencia, por ejemplo, tal vez sería un poco más complicado realizar actos delictivos, porque si yo voy a suministrar pasaportes que puedan fácilmente verse que sean falsos, si un registrador lo ve, pues posiblemente no vayan a caminar las cosas. El problema por decirlo de alguna manera, en que mucha o la mayoría de esta responsabilidad se le cede al notario público por medio de la fe pública. Y lamentablemente los grupos criminales llegan a corromper notarios y por ende llegan a tener acceso a la fe pública como ese mecanismo para poder ingresar al sistema sin que me pidan mayor cosa, más de lo mínimo que existe ya en la ley. Esas creo yo que son las vulnerabilidades más importantes.
En ese caso de Madre Patria, sin entrar a todos los detalles del caso, el tema está en que son personas, son grupos ya debidamente organizados que tienen acceso a un montón de personas a las cuales las corrompen. ¿Cómo las corrompen? Pues con dinero. Entonces son personas que saben, porque son profesionales en derechos, notarios públicos, abogados, jueces, que saben que lo que están haciendo no es correcto, pero pues tienen acceso a dinero fácil y a grandes cantidades de dinero. Este caso de Madre Patria se está hablando no solamente de que son temas de fraudes registrales, sino que también hay temas de lavado de dinero. Entonces se mueve muchísimo dinero, hay muchísimo dinero en juego. También recientemente se ha venido conversando que los salarios, digamos, de empleados judiciales no son los mejores, entonces pues tanto empleados judiciales como notarios públicos que están en el sector privado, pues son seducidos, lamentablemente, por estos grupos organizados que precisamente se organizan, tienen toda una logística para literalmente alquilar protocolos. Por ejemplo, a un notario le piden, deme su protocolo y yo le voy a pasar a usted mensualmente X cantidad de dinero. Usted nada más me va firmando. Usted es un notario que sabe que lo que está haciendo no es correcto, que se está involucrando con grupos criminales, y pues de esa forma logran su cometido. Este caso de Madre Patria incluso ha involucrado hasta oficiales de tránsito, porque han habido estafas no solamente con propiedades, también con un montón de vehículos. Es un caso bastante complejo, el caso más grande de fraude registral que se ha registrado en Costa Rica, e inclusive el caso más grande a nivel procesal de extenso que está registrado en Costa Rica a la actualidad. Pero en síntesis es un caso que es prácticamente mucho de lo mismo. Grupos criminales organizados dedicados a el fraude registral y quitarle los bienes a todas las personas que pues, han luchado por sus cosas, ¿verdad? Para poder protegerse, digamos, y evitar ser víctima de estos grupos delictivos, hay mecanismos legales y mecanismos prácticos que hay que poner en cuenta. Básicamente se podría señalar cuatro, diría yo. Desde el punto de vista legal, pues en Costa Rica existe una herramienta que está al alcance de todos en el Registro Nacional, que si bien es cierto no va a evitar que yo no sea víctima de una estafa, sí va a reducir las posibilidades. El Registro Nacional pone a disposición de los usuarios lo que se denominan como alertas registrales. Las alertas registrales básicamente son avisos que uno adquiere del registro, una alerta. Yo compro el registro en el sistema que me alerte de movimientos registrales que se hagan de una propiedad mía o de mis bienes en específico. El día en que se presente una escritura relacionada con un lote que yo tengo, ese mismo momento me llega un aviso, una alerta a mi correo electrónico. Exactamente igual que con las tarjetas de crédito en el banco. Hay movimiento sospechoso, le aviso. Entonces la persona queda en aviso. En ese momento la persona va a tener tiempo para poder reaccionar. Va a poder ir a donde su abogado de confianza y decirle, mira, Carlos, se me presentó este movimiento, ayúdame, y atender todas las cosas a tiempo. Entonces esas alertas son los mecanismos legales que existen, que están a disposición de todos. Pero desde el punto de vista práctico hay todavía mayores cosas que se pueden hacer y que son las que yo siempre recomendaría a todo el mundo. En primer lugar, ser cuidadosos con las cosas. ¿Por qué ser cuidadosos con las cosas? Porque es conocido que las personas víctimas de fraudes registrales son aquellas que lamentablemente la mayoría de las veces tienen sus cosas descuidadas, sus propiedades descuidadas, no las visitan, son propiedades que los grupos criminales ven que están en abandono, que no están chapeados, que tienen las cercas cortadas, es decir, propiedades que no están descuidadas. Yo también podría recomendar que las personas que tienen bienes para desarrollo futuro y que ahorita nada más son un lote, por ejemplo, tengan rótulos de esta propiedad no se vende, o algo por el estilo que permita a las demás personas saber que esa propiedad está ahí, que no es objeto de absolutamente ningún tipo de compraventa. Y obviamente también siempre es importante cuando uno adquiere un bien en cierto
territorio, pues hacerse de algún amigo, algún conocido, para que entre todos surja la voz cuando haya movimientos raros. Exactamente igual cuando alguien se va de vacaciones y pues la casa está cerrada, dejan alguna luz prendida, hablan con un vecino para que sepan que yo no voy a estar. Es lo mismo que tienen que hacer las personas con sus bienes. En esencia, ser cuidadosos, ¿verdad? Porque por más cuidadoso que yo sea, siempre va a estar el riesgo de que yo pueda llegar a ser víctima de una estafa. Pero entre más cuidadoso sea yo, pues se reducen esas posibilidades de ser víctima de estafa. Si yo pago mis impuestos, por ejemplo, periódicamente, voy a tener que tener acceso al registro, a la página del Registro Nacional. Siempre se recomienda por lo menos una vez al año o al menos una vez cada 6 meses. Usted se mete en la página del registro, hace un search de su propiedad, hasta nombre mío, perfecto. Esa es, digamos, una buena manera de estar siempre cuidando sus bienes, ¿verdad? No simplemente dejando todo en abandono. Bueno, evidentemente lo más importante va a ser mejorar esa comunicación que tiene que ver con el Registro Nacional y los notarios públicos, porque no se le puede delegar absolutamente todo al notario público y que el registro nada más sea un simple chequeador de que el documento venga con todo. Hay que ir un poco más allá. Yo creo que a nivel de registro y notario debe haber una mayor coordinación. El notario público también tiene que contar con herramientas suministradas por el Estado para poder combatir, por ejemplo, las suplantaciones de identidad, que la suplantación de identidad es el mecanismo más frecuente. ¿Cómo puedo yo asegurarme que la persona que está enfrente mío, que me trae una cédula de identidad, es esa persona? Bueno, hay muchos mecanismos. Ahorita, por ejemplo, se ponen a disposición los lectores de huellas digitales. Eso no es obligatorio para los notarios, desde mi punto de vista debería de ser obligatorio, eso debería estar coordinado con Dirección Nacional de Notariado y Registro Civil, por ejemplo. El registro civil, desde mi punto de vista, aunque esto ha tenido ciertas discusiones, debería de permitir que una vez que usted accese al registro civil poniendo el número de cédula, le aparezca la fotografía de la cédula de identidad más reciente que tiene la persona. Porque no tiene lógica que usted tenga una cédula de identidad que esté circulando en el mercado cuando usted compra bienes. Si usted le pide su cédula, toma, aquí está su cédula y yo puedo ver su fotografía. Porque yo no puedo ver su fotografía si yo me meto en la página del registro civil a ver que Juan Pérez en efecto es el que está en esta foto? Eso debería de cambiar. Por lo menos que los notarios tengan esa posibilidad para poder ver las imágenes de las personas que llegan a sus notarías. Esa es una manera muy fácil de luchar contra las suplantaciones de identidad. Y luego, en el tema de extranjeros, debería de permitirse o hacerse todavía mejoras para que los notarios públicos tengan acceso a, por ejemplo, requerimientos de certificaciones de movimientos migratorios de las personas. Es decir, me llega un extranjero a comprarme una propiedad, yo debería de tener la posibilidad de, haciendo un search rapidísimo en la página de migración, por ejemplo, con el número de pasaporte de esta persona, ver si esa persona estaba en el país o entró en el país en este periodo. Porque si yo de entrada veo que es una persona que no ha registrado movimientos para entrar a Costa Rica, ya podría yo poner en alerta y eventualmente llamar a las autoridades correspondientes. Pero lamentablemente eso no existe. Esas son reformas que hay que mejorar, que tienen que coordinarse y que están obviamente en manos del Estado hacer todas estas coordinaciones para poder ayudarle a los notarios públicos a que los fraudes registrales sean cada vez más difíciles de cometer y ayudarle también de esa manera a las personas, a las víctimas, a que sigan adquiriendo sus bienes sin que tengan que tener preocupaciones de que al día siguiente puedan estar perdiendo sus fincas. Bueno, tal vez he tenido la dicha, por la experiencia que he tenido de atender varios tipos de estos fraudes en diferentes modalidades, con falsificaciones de firmas, con suplantaciones de identidad, liquidadores falsos, porque ahora las sociedades cuando se disuelven tienen todo un procedimiento para continuar con
con los trámites para poder manejar los bienes que están todavía en nombre de esas propiedades. Se nombran liquidadores falsos y esos liquidadores falsos disponen de propiedades. Hay un montón de formas de que se cometan esos hechos delictivos y pues he visto un montón. He tenido, por ejemplo, lamentablemente que tener casos donde el cliente me contacta por un fraude registral sumamente sencillo, donde se logró demostrar que el cliente no estaba en el país con una simple certificación de migración y se veía que el cliente no había ingresado a Costa Rica desde hace 3 años. Ese es un caso del 2014 y al día de hoy ese caso sigue activo y no se ha podido resolver porque han acumulado un montón de procesos, se han involucrado un montón de personas y por más que sea evidente que se pueda demostrar que la finca se la habían robado, al día de hoy, 10 años después, es una persona que todavía está con un proceso legal. Entonces es para dar un ejemplo de lo complejo, lo complicado que son los fraudes registrales. También he tenido casos donde pues, se activan las denuncias, el sistema responde y pues en cuestión de 3 años ya la persona recupera su propiedad. Un caso muy vacilón que tuve una vez, nos llamó una cliente que había perdido una propiedad en Guanacaste, se la habían robado, perfecto. La cliente pues era descuidada con sus bienes y también era descuidada con las comunicaciones con el abogado. Entonces, para nosotros no era muy fácil contactar a la cliente porque pues, ella estaba en sus cosas, ¿verdad? Como 3 o 4 años después de lucha constante en el proceso, logramos recuperar la finca de la cliente, pero la cliente nunca apareció. Entonces, a la cliente ya tiene el bien a nombre suyo, no le hemos podido informar, bueno, no nos ha podido responder, señora, vea, ya le devolvimos su propiedad y en ese periodo como de 3 años después de que recuperamos la propiedad para avisarle, vea, ya usted la tiene, se la volvieron a robar porque la señora no nos respondió. Al cabo de 1 año más o menos nos respondió después de que eso pasó que muchísimas gracias, que ya había visto que había tenido la propiedad de vuelta, pero que qué tirada, que se le había vuelto a robar. Entonces, pues, eso demuestra cómo las personas no son cuidadosas con sus cosas. Este es el caso de una extranjera que no estaba en el país, pues posiblemente tendrá muchas propiedades a lo largo del mundo, pero eso es una evidencia muy, muy, muy particular. La única vez que me ha pasado que una señora le roban la propiedad 2 veces, donde las personas son descuidadas con sus bienes y pues sencillamente lo que había que hacer era estar en comunicación con su abogado y ya después reactivar todo. Eso creo que yo podría decir como los casos más comunes o con algunas particularidades que he podido ver por ahí. Hay, hay algunas cosas que hay que ver y es que los grupos criminales no solamente se dedican a quitar las fincas a las personas descuidadas y ya, sino que esas fincas que las quitaron las ponen a circular en el mercado para afectar a terceras personas, a compradores de buena fe o a entidades financieras, por ejemplo, que prestan plata a cambio de una garantía de una propiedad, pero sin saber que esa propiedad que están recibiendo en garantía ha sido obtenida de manera irregular. Entonces, por ejemplo, una persona me quita a mí mi propiedad, la adquirió de manera fraudulenta y esa propiedad se la vende a Carlos Pérez. Ese Carlos Pérez pagó por la propiedad 50 millones de colones. Entonces, el grupo criminal, ¿qué es lo que hace? Que se acaba de llenar sus bolsillos con 50 millones de colones por haber recibido una propiedad que es falsa. Y esta otra persona, que es un comprador de buena fe, lamentablemente va a perder su dinero. ¿Por qué? Porque el sistema va a proteger, el sistema penal va a proteger al propietario original. Cuando se active el sistema, las denuncias penales correspondientes y se demuestra que esa propiedad fue recibida o había circulado de manera irregular, el sistema va a anular todos los movimientos registrales que hubo, todas las compraventas que se hayan realizado, va a devolver la propiedad al propietario original y todas esas personas que en el camino compraron o dispusieron de dineros lo van a perder. También, por ejemplo, las entidades bancarias y las entidades financieras de cualquier índole
son otros de los grupos que están siendo objeto víctima de este tipo de fraudes, precisamente al prestar dineros, como dije, a cambio de una garantía. Entonces, llega el delincuente que adquirió 3 fincas de manera fraudulenta, pide préstamos en diferentes entidades bancarias o financieras por 50 millones de colones cada préstamo. Las entidades financieras se frotan las manos porque saben que puede que tenga capacidad de pago o puede que no tenga capacidad de pago. Tengo una excelente garantía donde caer en caso de que no me pague. Y en efecto, las personas retiran los dineros, no hacen ningún pago, las entidades financieras aplican los procedimientos para ir detrás de las garantías y después las obtienen. Es decir, los procesos de cobro se activan, se declaran a las entidades financieras como los nuevos propietarios de esos bienes. Los bancos las empiezan a revender y después surge que esas fincas que fueron dadas en garantía fueron dadas en garantía de manera fraudulenta. Entonces las entidades bancarias se quedan sin el dinero que le habían prestado al solicitante inicial, sin garantía, y pierden absolutamente todos los dineros. Y eso está ocurriendo con muchísima frecuencia. Todos estos son víctimas también, digamos, de los actos delictivos que realizó el grupo criminal. Esas víctimas tienen que ser comunicadas para que sean invitadas a formar parte del proceso penal que haya de camino, y estas personas lo único que podrán hacer es reclamar daños y perjuicios o indemnizaciones por medio de las herramientas legales. En el proceso penal existe la posibilidad de solicitar una indemnización civil por medio de lo que se denomina una acción civil resarcitoria, con el problema de que a quien le van a estar requiriendo la indemnización es al delincuente primario, que posiblemente no va a poder tener bienes para responder porque ya toda la plata la ha movido a diferentes lugares. Hay algunas personas que han planteado la posibilidad de reclamar daños y perjuicios directamente al Estado por una inacción del registro nacional, por una ineficacia del sistema. Sin embargo, eso al día de hoy todavía no ha sido permitido por las autoridades judiciales. Es decir, los jueces todavía consideran que en realidad el registro público siempre es uno más de los que han sido engañados, y pues el registro no puede llegar a corregir todos los defectos que tienen los notarios. Entonces, evidentemente el Estado no puede indemnizar a las víctimas, y eso sería también es una situación lógica, porque el Estado no va a poder pagarle dinero a todas las personas que le roban todos los días, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, bancos, compradores de buena fe, lo más que pueden hacer es apersonarse a un proceso sin que tengan posibilidades reales de obtener dineros para poder indemnizarse. De hecho, nosotros hemos tenido clientes que les han robado propiedades de cuantía bastante alta, y nosotros, digamos, desde un punto de vista profesional y ético y honestos, les decimos a los clientes: mire, sus posibilidades de recuperar algo son prácticamente nulas. Pues lamentablemente el cliente pues agradece que uno sea transparente con ellos, decide no adquirir el servicio para ir a denunciar a un delincuente que saben que no va a poder responderles. Entonces finalmente son personas que pierden todo. Todos estos son víctimas también, digamos, de los actos delictivos que realizó el grupo criminal. Esas víctimas tienen que ser comunicadas para que sean invitadas a formar parte del proceso penal que haya de camino, y estas personas lo único que podrán hacer es reclamar daños y perjuicios o indemnizaciones por medio de las herramientas legales. En el proceso penal existe la posibilidad de solicitar una indemnización civil por medio de lo que se denomina una acción civil resarcitoria, con el problema de que a quien le van a estar requiriendo la indemnización es al delincuente primario, que posiblemente no va a poder tener bienes para responder porque ya toda la plata la ha movido a diferentes lugares. Hay algunas personas que han planteado la posibilidad de reclamar daños y perjuicios directamente al Estado por una inacción
del registro nacional, por una ineficacia del sistema. Sin embargo, eso al día de hoy todavía no ha sido permitido por las autoridades judiciales. Es decir, los jueces todavía consideran que en realidad el registro público siempre es uno más de los que han sido engañados, y pues el registro no puede llegar a corregir todos los defectos que tienen los notarios. Entonces, evidentemente el Estado no puede indemnizar a las víctimas, y eso sería también es una situación lógica, porque el Estado no va a poder pagarle dinero a todas las personas que le roban todos los días, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, bancos, compradores de buena fe, lo más que pueden hacer es apersonarse a un proceso sin que tengan posibilidades reales de obtener dineros para poder indemnizarse. De hecho, nosotros hemos tenido clientes que les han robado propiedades de cuantía bastante alta, y nosotros, digamos, desde un punto de vista profesional y ético y honestos, les decimos a los clientes: mire, sus posibilidades de recuperar algo son prácticamente nulas. Pues lamentablemente el cliente pues agradece que uno sea transparente con ellos, decide no adquirir el servicio para ir a denunciar a un delincuente que saben que no va a poder responderles. Entonces finalmente son personas que pierden todo.